El sol se filtraba por las rendijas de la vieja ventana, tiñendo la habitación con una luz pálida. En la mesa, 3 platos permanecían guardados en un estante, uno para cada hijo. Hacía años que no los usaba, pero no podía deshacerse de ellos. Cada vez que los veía, algo dentro de ella se quebraba lentamente. Doña Mercedes, como la llamaban los vecinos, vivía sola desde hacía más de una década. Había criado a sus 3 hijos con las manos curtidas por el trabajo, con el corazón siempre dispuesto al sacrificio. Había pasado noches sin dormir para alimentarles, días enteros cuidándolos del frío, de la fiebre, del hambre. Pero el tiempo, que cambia los rostros y los destinos, también cambió los corazones. Primero dejaron de visitarla con frecuencia. Luego, las llamadas se volvieron esporádicas. Hasta que un día, el silencio se instaló del todo. Ella esperó, justificó, perdonó una y otra vez. Están ocupados, decía, tienen su vida, sus hijos, sus problemas. Pero en lo más profundo, sabía la verdad. La habían dejado atrás. Era un rechazo que no se gritaba, pero dolía más que cualquier palabra dura. Un abandono lento, disfrazado de distancia, y ese dolor, el de saberse olvidada por los que una vez amó más que a sí misma, se clavaba cada día un poco más en su alma. En las noches, cuando la casa quedaba en silencio, se sentaba junto a la ventana y hablaba con el vacío. «Señor, ¿por qué el corazón duele tanto cuando los que uno más ama se alejan?» El viento no respondía, pero ella sentía que sus palabras subían despacio, como si alguien las recogiera en el cielo, y aunque la tristeza le nublaba la vista, siempre terminaba su oración igual. «Cuídalos, Jesús, aunque no me recuerden, cuídalos». Porque a pesar del rechazo, su amor de madre seguía intacto, y en esa fidelidad silenciosa, Dios ya comenzaba su obra, transformar la herida en lugar de encuentro. La casa de doña Mercedes guardaba el eco de voces que ya no sonaban. En las paredes aún colgaban fotografías antiguas, los hijos pequeños con sonrisas amplias, los días de cumpleaños con tortas caseras, las navidades donde el ruido llenaba cada rincón. Ahora todo estaba en silencio, el mismo silencio que se instala cuando el amor se convierte en recuerdo. Cada rincón tenía su historia, la mecedora junto al fuego, donde tejía esperando que alguno llegara, el corredor donde los pasos de sus hijos resonaban jugando, la cocina, que una vez fue el corazón del hogar, ahora era un espacio frío donde el hervor de las ollas había sido reemplazado por la quietud. Por las mañanas, Mercedes barría despacio, no para limpiar, sino para sentir que hacía algo, cualquier cosa que le diera sentido a sus días. Ponía agua a hervir aunque no tuviera hambre, solo para escuchar el sonido. El silencio, cuando se vive solo, pesa como una piedra. Algunas tardes se sentaba frente a la puerta abierta, mirando el camino polvoriento. Esperaba escuchar pasos, una voz familiar, un mamá que rompiera el vacío. Pero solo llegaba el viento, y el viento no abraza. Sin embargo, algo en su interior se resistía a apagarse. Su corazón, aunque cansado, seguía latiendo con una dulzura obstinada. A veces, mientras doblaba su mantilla o regaba las flores, decía en voz baja: «Tarde o temprano volverán». Nadie olvida a su madre para siempre, pero los años pasaban y la puerta seguía cerrada. La soledad se volvió costumbre, y la esperanza, un hilo fino que el alma sostenía con las 2 manos. Y aún así, en medio del vacío, Jesús la miraba. Esperaba el momento exacto para entrar sin ruido y convertir aquella casa vacía en un santuario de su presencia. Porque Dios tiene un modo silencioso de habitar los lugares donde el amor fue herido. El teléfono descansaba sobre una pequeña mesa al lado del sillón, viejo, de esos que aún tenían cable, con el plástico amarillento por los años. Cada vez que sonaba, el corazón de doña Mercedes daba un salto, aunque casi nunca era para ella. Las pocas veces que timbraba, solía ser algún número equivocado,
una venta o la voz cortés de una vecina preguntando por su salud. Pero ella igual lo mantenía cerca, como quien guarda la esperanza en forma de aparato. Cada día, a la misma hora, se sentaba frente a él con la mirada fija, esperando que sonara. A veces incluso levantaba el auricular, solo para asegurarse de que la línea aún funcionaba. El silencio del teléfono se había vuelto su compañía más fiel. «Quizás hoy me llamen», decía en voz baja cada mañana. «Quizás se acuerden». Las horas pasaban y nada ocurría. Entonces Mercedes apoyaba su cabeza sobre la mesa y suspiraba. No con rabia, sino con una tristeza callada, resignada, esa que no grita, pero se siente hasta los huesos. «Señor», murmuraba, «¿será que me olvidaron de verdad?» Y como respuesta, solo el sonido del reloj marcando los segundos. Cada tic-tac era un recordatorio del tiempo que pasaba, de la ausencia que se alargaba, del amor que se había vuelto distancia. Al caer la noche, cuando la oscuridad llenaba el cuarto, se recostaba en su cama y tomaba el teléfono entre las manos, como si fuera algo vivo. «Jesús», susurraba con ternura, «si ellos no me llaman, ¿podrías llamarme tú?» Y aunque no lo escuchara con los oídos, en el fondo de su alma algo se encendía. Un calor leve, un pensamiento dulce, una certeza que no sabía explicar. No estaba tan sola como creía. El silencio del teléfono seguía, sí, pero ya no era un silencio vacío. Era el espacio donde Dios empezaba a hablarle sin palabras. Los días comenzaron a parecerse unos a otros. El amanecer llegaba sin entusiasmo. La tarde se deslizaba lenta y las noches se hacían más largas. Doña Mercedes ya no esperaba tanto el sonido del teléfono ni los pasos en la puerta. El alma, cansada de esperar, empezó a rendirse en silencio. No era amargura lo que sentía, sino una tristeza profunda, como si algo dentro de ella se apagara poco a poco. El corazón, que antes latía fuerte por amor y esperanza, ahora parecía marchitarse como una flor olvidada en un rincón. A veces se sentaba junto al espejo y apenas se reconocía. El reflejo le devolvía una mirada vacía, apagada, sin la chispa de otros tiempos. «No pensé que el amor pudiera doler tanto cuando ya no vuelve», susurraba. En las tardes tejía sin ganas. El hilo se enredaba entre sus dedos y ella lo dejaba así, sin preocuparse. Ya no tejía para nadie. Ya no cocinaba para esperar visitas. La casa se había vuelto un refugio de recuerdos y un testigo de su lento desánimo. Algunas veces miraba las fotos de sus hijos y se preguntaba qué había hecho mal. «¿Será que los amé demasiado?», pensaba, «o demasiado poco». No encontraba respuesta, solo un silencio que dolía más que cualquier palabra. El corazón de Mercedes no se rompía de golpe, se marchitaba despacio, día tras día, en esa soledad que desgasta. Pero incluso en su tristeza, su fe se mantenía viva, aunque débil. Cada noche, antes de dormir, seguía rezando: «Jesús, si mis hijos no me aman, enséñame a amar sin esperar». Y esas palabras, tan frágiles como su voz, subían al cielo como perfume, porque aunque ella no lo sabía, el amor de Dios la rodeaba, esperándola pacientemente, preparando el momento en que su corazón marchito volvería a florecer. La vida parecía extinguirse en ella, pero el cielo ya había decidido que no terminaría así. Porque lo que los hombres olvidan, Jesús recuerda. Las noches eran el momento más difícil para doña Mercedes. Durante el día podía distraerse con pequeñas tareas: regar una planta, ordenar un cajón, calentar agua para el té, pero cuando la oscuridad llegaba y el silencio se hacía más profundo, el alma comenzaba a hablar y a preguntar. Se acostaba despacio, acomodando la manta sobre sus piernas delgadas. La habitación quedaba apenas iluminada por una lámpara tenue, esa que ella mantenía encendida porque el silencio absoluto le hacía recordar demasiado lo que había perdido. Entonces comenzaban las preguntas, suaves al principio, luego más hondas. «Señor, ¿qué hice mal como madre?», susurraba.
¿En qué momento se alejaron? ¿Por qué no vuelven? Las lágrimas no caían siempre, pero la voz se le quebraba. No buscaba culpables, buscaba razones para entender por qué su amor no había sido suficiente para retener a quienes un día dependieron de ella para vivir. Era un dolor que no gritaba, pero dolía en lo más profundo. A veces se sentía tentada a pensar que Dios también había guardado distancia. «Tú también te has ido, Jesús». No lo decía con reproche, sino con vulnerabilidad, como una niña que teme estar sola en un cuarto oscuro. Pero en medio de esas preguntas, que nunca parecían tener respuesta, había algo que nunca la abandonaba, una pequeña chispa de fe, una chispa tan débil que casi no se veía, pero viva, insistente. Y era esa chispa la que la hacía terminar sus oraciones con un suspiro lleno de ternura. «No me dejes, Señor, aunque mis hijos no estén, quédate tú». En ese instante siempre ocurría algo imperceptible para los sentidos, pero real para el alma. El aire se volvía más suave, el corazón más ligero, el dolor menos agudo. No era una respuesta, pero sí un consuelo. La promesa silenciosa de que Jesús escuchaba cada pregunta, incluso aquellas que ella nunca podía formular con palabras. Y así, noche tras noche, Mercedes derramaba su corazón en forma de interrogantes. Lo que ella no sabía era que cada una de esas preguntas estaba abriendo espacio para el encuentro que transformaría su vida. Con el paso de los días, doña Mercedes comenzó a sentir algo que le asustaba más que la soledad. Una sombra pequeña, casi imperceptible, que intentaba crecer dentro de su pecho. Era el rencor. Ese sentimiento silencioso que se cuela cuando el amor ha sido herido demasiadas veces. Ella no quería sentirlo. No era de su carácter, no era su forma de amar, pero había momentos en que la herida dolía tanto que la mente buscaba protegerse como podía. «Si no me quieren», pensaba por un instante, «quizá yo tampoco debería quererlos». Y enseguida ese pensamiento la estremecía. «No, Señor, no permitas que mi corazón se endurezca», murmuraba con los ojos llenos de temor. El rencor no gritaba, apenas susurraba. Aparecía cuando veía la mesa vacía, cuando pasaba frente a las camas donde sus hijos dormían de pequeños, cuando encontraba cartas antiguas que hablaban de promesas que nunca se cumplieron. Aparecía cuando encendía el teléfono esperando una llamada que no llegaba. No era odio, era algo más triste. La tentación de dejar de amar para no sufrir más. Una tarde, mientras doblaba una de las mantas que tejió para uno de sus hijos, la misma manta que nunca fue recogida, sintió una punzada en el corazón. «¿Por qué, Jesús? ¿Por qué me dejaron así?». La pregunta le salió como un lamento, sin fuerza, sin rabia, solo dolor. Se llevó la mano al pecho y cerró los ojos. Allí, en ese instante frágil, sintió que su corazón estaba al borde de endurecerse, de cerrarse para siempre. Pero entonces ocurrió algo pequeño, suave, casi imperceptible. Un calor leve recorrió su interior, como si una mano invisible la tocara desde dentro. Y en ese toque silencioso entendió una verdad profunda. Si dejaba que el rencor creciera, mataría lo único que la había sostenido toda la vida. Su capacidad de amar. Las lágrimas comenzaron a caer, limpias, sinceras. «Ayúdame, Jesús», susurró. «No quiero guardar rencor, quiero seguir amando, aunque duela». El alma se ablandó como tierra mojada. El rencor que intentaba nacer se deshizo antes de crecer. Mercedes respiró hondo. Seguía herida, sí, seguía sola, pero su corazón estaba a salvo. Porque sin saberlo del todo, Jesús lo había protegido con su toque silencioso, evitando que la herida se convirtiera en amargura. Esa noche, después de cenar un poco de sopa tibia, doña Mercedes apagó las luces y se quedó solo con la lámpara pequeña que iluminaba su mesa de noche. El cansancio le pesaba en los hombros. Pero más que el cansancio físico, era el peso del alma lo que la hacía suspirar una y otra vez. Se arrodilló con dificultad, como hacía desde joven, y apoyó las manos sobre la cama.
La habitación estaba en silencio, un silencio tan profundo que parecía escucharla respirar. Y allí, en medio de esa quietud, comenzó a orar. Pero su oración no tenía palabras fuertes ni discursos largos. Era una oración temblorosa, frágil, nacida del corazón herido de una madre. «Jesús», susurró, «no sé qué decirte hoy». Su voz se quebró un poco. «Siento que me estoy apagando por dentro, que el amor que tengo se me escapa». Las lágrimas empezaron a caer lentamente, formando un pequeño charco sobre la colcha. «No quiero odiar, Señor, no quiero endurecerme». Respiró hondo. «Solo quiero seguir amándolos, aunque ya no me llamen, aunque ya no vuelvan». Su oración era débil, pero sincera. Era el clamor de un corazón que ya no sabía cómo sostenerse, pero que aún miraba al cielo buscando ayuda. «Tú conoces mi soledad», dijo entre suspiros. «Tú ves este silencio que me rodea. No me abandones también». El cuarto permaneció quieto, sin respuestas audibles. La única señal fue un temblor suave en sus manos, un temblor que no venía del miedo, sino de la vulnerabilidad de quien se entrega completamente a Dios, porque ya no tiene otro lugar donde descansar. Cuando terminó de orar, Mercedes se secó las lágrimas con la manga y se acostó despacio. Cerró los ojos. El alma seguía temblando, pero no era un temblor de desesperación. Era el movimiento de algo que estaba por nacer. Como si Jesús hubiese escuchado esa oración débil y hubiese decidido guardarla en su corazón. Y mientras ella se quedaba dormida, sin saberlo, el cielo comenzaba a acercarse a su casa con pasos silenciosos. Porque ninguna oración temblorosa deja de ser escuchada cuando nace de un corazón que aún quiere amar. La madrugada se extendía lenta y silenciosa sobre la casa de doña Mercedes. La lámpara pequeña proyectaba sombras temblorosas sobre las paredes, y el frío de la noche parecía profundizar la soledad que la anciana sentía en su corazón. El cuerpo cansado descansaba en la cama, pero el alma permanecía inquieta, llena de preguntas que no encontraba a quién responder. Aún así, allí estaba ella, murmurando palabras suaves. «Jesús, no sé si me escuchas, pero sigo creyendo». Su voz apenas rompía el silencio, pero para ella era suficiente. No esperaba milagros, ni palabras, ni señales visibles. Solo esperaba sentir que Él estaba allí. Porque incluso cuando la soledad la envolvía y los hijos no llamaban, su fe persistía. Era pequeña, frágil, casi imperceptible, pero constante como una llama que se niega a apagarse. Las horas pasaban lentas, y el silencio del cuarto se sentía pesado. Mercedes miraba al crucifijo colgado en la pared y repetía, con un hilo de voz, «Si estás aquí, Señor, quédate conmigo». No hubo respuesta audible. No hubo luz brillante ni manos visibles. Solo aquel silencio profundo que parecía más vacío que antes, y sin embargo, de algún modo, no lo era. En ese silencio, el corazón de la anciana se abrió un poco más. Comenzó a entender que la fe no siempre se manifiesta con señales visibles. A veces, la fe es simplemente permanecer, sostener el corazón en medio del vacío, confiar en que Él escucha incluso cuando el mundo calla. Y mientras la noche se deslizaba lentamente hacia el amanecer, Mercedes cerró los ojos y sintió algo que no había sentido en años. Una calma que no venía del cuerpo, ni del teléfono, ni de los hijos. Venía de Dios. El silencio de la fe, que parecía tan frío, estaba lleno de su presencia. Allí, en medio de la soledad más absoluta, algo comenzó a nacer dentro de su alma. El sol entraba tímido por la ventana, pero doña Mercedes ya no se levantó con esperanza. Esa mañana decidió que no volvería a mirar la puerta, ni esperar llamadas que nunca llegarían. Había esperado tanto que su alma se había cansado de sostener la ilusión. Se quedó sentada en su sillón favorito, la mirada fija en un punto del suelo, sin ganas de pensar en nada. El corazón se sentía pesado, agotado de esperar. «Si nadie viene», murmuró con voz baja, «entonces me quedo con el silencio».
El tiempo había enseñado que la esperanza podía doler más que la pérdida. Sus hijos, con sus vidas ocupadas, habían decidido construir un mundo donde ella ya no tenía lugar. Y ella por primera vez entendió que esperar en vano también podía ser una forma de sufrimiento. No hubo reproches, solo aceptación silenciosa. No había enojo, ni lágrimas, solo un suspiro profundo. «Está bien, Señor. Si nadie más me llama, quédate tú». En ese instante, el cuarto se sintió diferente. No era magia ni ilusión, era un aire más suave, más tibio, como si alguien hubiera entrado sin que ella lo notara. Mercedes no lo vio, no lo escuchó, pero lo sintió. Era una presencia que llenaba la habitación de calma, un consuelo silencioso que le decía que no estaba sola. Ese día aprendió algo profundo. A veces, dejar de esperar a los demás es lo que permite sentir la presencia de Dios más cerca. Mientras cerraba los ojos y respiraba lentamente, el alma se abrió para recibir algo que cambiaría todo. Un toque invisible, un llamado que había esperado toda su vida sin saberlo. La tarde había caído silenciosa sobre la casa de doña Mercedes. Ella permanecía sentada junto a la ventana, con las manos cruzadas sobre el regazo, sintiendo el cansancio de los años y el peso de la soledad. La casa estaba vacía, las paredes guardaban recuerdos, y cada rincón parecía suspirar su abandono. De pronto, algo cambió en el aire. No fue un sonido, ni un movimiento visible, solo un suspiro leve, casi imperceptible, que llenó la habitación con una calma extraña, dulce. Mercedes levantó la mirada sorprendida y por un instante su corazón dudó. «¿Quién está ahí?», susurró, aunque sabía que no había nadie, y entonces lo sintió. Una presencia, no física, no visible, pero más real que cualquier persona que hubiera cruzado la puerta de su casa. Era Jesús. Entraba silencioso, sin anunciarse, llenando la habitación con su paz. Su alma, fatigada de años de rechazo, tembló. No había palabras, ni promesas, ni milagros visibles. Solo su cercanía, tan tangible que pudo sentirla en cada latido. El aire tibio parecía abrazarla, el silencio se volvió morada de amor, y por primera vez en mucho tiempo, la anciana dejó escapar un suspiro de alivio profundo. «¿Eres tú, Señor?», preguntó con voz apenas audible. No hubo respuesta con palabras, pero su corazón entendió. Jesús estaba allí, exactamente donde más se necesitaba, al lado de quien había sido olvidada por sus propios hijos, sola en su hogar, con el alma herida. Un calor suave recorrió su pecho y las lágrimas comenzaron a deslizarse, no de tristeza, sino de ternura. Por primera vez, Mercedes entendió que no necesitaba que nadie la llamara, ni que nadie viniera a su puerta. Jesús ya estaba allí. El silencio de la casa se transformó en un abrazo, y en ese instante su corazón, tan lastimado, comenzó a sentir descanso. Doña Mercedes cerró los ojos mientras sentía el aire cálido recorrer su habitación. No había sonidos, no había luces brillantes, pero su corazón sabía que no estaba sola, y entonces lo escuchó, no con los oídos, sino con el alma. «Hija mía», susurró una voz dulce, cercana, llena de amor, tan suave que podría haberse confundido con un pensamiento propio. «Hija mía». Su corazón dio un salto. Era la voz de Jesús, pronunciando su nombre con ternura. No había reproche ni juicio, solo un reconocimiento profundo de quien había sufrido, amado y esperado tanto. Las lágrimas brotaron sin aviso, cayendo sobre sus manos arrugadas. Por años, su nombre había quedado olvidado en la boca de sus hijos. Ahora, cada sílaba estaba cargada de cariño infinito, de aceptación completa, de consuelo que no tiene fin. «Tú eres mi amada», continuó la voz en su interior. «Nunca te he dejado, nunca te olvidaré». Isabel, no, Mercedes, sintió como cada palabra curaba lo que el rechazo humano había herido. Cada letra era un bálsamo que tocaba lo más profundo de su alma. Su corazón herido se suavizó,
Sus hombros se relajaron y un suspiro de alivio escapó de sus labios. Por primera vez en mucho tiempo, supo que su valor no dependía de nadie más. Su nombre era escuchado, llamado con amor, y eso bastaba. Se quedó unos instantes con los ojos cerrados, respirando despacio, saboreando la ternura que ahora habitaba en su interior. Jesús no necesitaba aparecer, ni hablar en voz alta, ni tocarla físicamente. Con pronunciar su nombre con amor, había alcanzado lo que nadie más pudo, su corazón. Y allí, en el silencio lleno de su presencia, Mercedes comenzó a experimentar el consuelo que nunca había recibido de sus hijos, pero que Dios le ofrecía plenamente. El aire de la habitación se volvió más cálido, más cercano, como si la presencia invisible de Jesús se acercara aún más. Doña Mercedes permanecía sentada, con las manos entrelazadas, respirando despacio, sintiendo que algo dentro de ella empezaba a aflojarse, y entonces sucedió. No fue un movimiento físico, ni un gesto visible, sino un abrazo que llenó su alma por completo. Un abrazo que no necesitaba brazos humanos, que no dependía de contacto ni de palabras. Era real, profundo, envolvente, y tocaba cada rincón de su corazón herido. Mercedes cerró los ojos y permitió que ese abrazo la sostuviera. Todas las lágrimas reprimidas durante años comenzaron a fluir. No eran lágrimas de tristeza, sino de liberación, de ternura, de alivio que no había sentido en mucho tiempo. «Gracias, Señor», susurró. «Gracias por venir a mí cuando nadie más lo hizo». El dolor que los hijos le habían causado no desapareció de golpe, pero ya no le pesaba de la misma manera. El rechazo se transformó en espacio para su amor, el abandono en presencia cálida, la soledad en compañía eterna. Era un abrazo que no necesitaba tiempo ni condiciones. No pedía nada, solo ofrecía todo: consuelo, paz, amor, aceptación. Mercedes sintió cómo su pecho se abría, cómo su espíritu se relajaba, cómo el alma, por fin, podía descansar. Había esperado años, y Dios había llegado en el momento justo, de la manera más sencilla y profunda, llenando el vacío con su abrazo eterno. Por primera vez, la anciana entendió que no hacía falta que nadie más viniera a rescatarla. Jesús ya lo había hecho. El amor que no recibió de sus hijos lo recibía ahora en plenitud, y mientras el cuarto quedaba en silencio, el corazón de Mercedes latía con la certeza de que ya nunca estaría sola. Después de aquel abrazo invisible, doña Mercedes permaneció sentada unos minutos, respirando despacio, sintiendo como algo dentro de su corazón cambiaba. La herida causada por el rechazo de sus hijos, que durante años había dolido con cada recuerdo, ahora comenzaba a transformarse en un espacio de descanso y confianza. Ya no sentía rencor, ni tristeza desgarradora. El abandono se volvía una oportunidad para recibir el amor que no había llegado de donde esperaba. Cada lágrima caída se convertía en un hilo de luz que llenaba el vacío, y aunque el dolor físico y emocional seguía presente, ya no dominaba su corazón. «Señor», susurró con voz temblorosa, «has sanado lo que nadie pudo tocar». Su espíritu, antes encogido y marchito por los años de rechazo, comenzó a erguirse con suavidad. La soledad dejó de ser una cárcel y se transformó en un lugar donde Dios podía habitar libremente, llenando cada rincón con ternura y presencia. Mercedes entendió que las heridas no siempre desaparecen. Algunas permanecen, pero cuando Dios las toca, dejan de doler como antes. Se convierten en espacio para el consuelo, para la paz, para la esperanza. Por primera vez en mucho tiempo pudo sonreír sin culpa. Su corazón ya no estaba roto, estaba abierto. Y en ese corazón abierto Jesús permanecía, suave, constante, eterno. La noche llegó, pero ella ya no temía, porque la herida que la había acompañado tantos años ahora era un signo de amor recibido, un recordatorio de que Dios nunca la había abandonado. Doña Mercedes estaba sentada junto a la ventana.
el aire fresco de la tarde acariciando su rostro. La soledad había sido su compañera durante años, y el silencio, su confidente. Pero esa tarde, algo cambió. Sintió una presencia que no podía ver, una cercanía que no provenía de ningún visitante humano, y entonces escuchó una voz, clara y suave, que parecía surgir desde dentro de su propio corazón. «Hija mía, ven a mí». El corazón de Mercedes dio un salto. Era Jesús llamándola, no con palabras humanas, sino con un murmullo que alcanzaba lo más profundo de su alma. No había reproche ni juicio, solo ternura infinita, paciencia y amor absoluto. «Ven», repetía la voz, «ya no estás sola». Las lágrimas comenzaron a deslizarse por sus mejillas, pero esta vez no eran de dolor ni tristeza, eran de alivio, de reconocimiento, de alegría contenida. Por primera vez en muchos años, comprendió que el abandono de los hombres no podía tocar el corazón sostenido por Dios. Se inclinó ligeramente, como respondiendo a un abrazo que no podía ver, y susurró: «Señor, estoy lista». Y aunque su cuerpo seguía frágil, el alma se sintió ligera, libre, como si un peso enorme se hubiera levantado de sus hombros. La voz la había llamado, y ella había escuchado. Era un momento sagrado, íntimo, silencioso. El cielo estaba más cerca que nunca, y Mercedes supo que a partir de ese instante, nada ni nadie podría apartarla del amor que Jesús le ofrecía. El cuarto permaneció quieto, lleno de paz. El dolor seguía existiendo, pero ya no gobernaba su vida. Esa noche, doña Mercedes se recostó en su cama con el corazón ligero. No era que su cuerpo hubiera dejado de doler, ni que la soledad desapareciera, sino que algo dentro de ella había cambiado de manera definitiva. Su alma estaba en paz. Recordó los años de abandono, los silencios de sus hijos, los momentos de desilusión, pero ahora todo se veía distinto. El dolor seguía, sí, pero no era un enemigo. Era un puente que la había llevado hasta la presencia de Jesús, a su abrazo invisible y eterno. «Gracias, Señor», susurró, «por amarme incluso cuando nadie más lo hizo». Cerró los ojos y respiró profundo. No había miedo. Sabía que su despedida no sería dolorosa, porque el amor la acompañaba. No necesitaba esperar un milagro visible, ni escuchar palabras humanas. Su alma ya estaba en manos de quien nunca la había olvidado. El silencio de la habitación se volvió un santuario. El viento que movía suavemente las cortinas parecía un susurro de consuelo. Mercedes comprendió que el final de su vida terrenal no significaba soledad ni vacío, sino un paso hacia la plenitud de su amor. Por primera vez entregaba todo con absoluta confianza: sus días, sus recuerdos, sus heridas y hasta los hijos que no habían regresado. Porque ahora sabía que Jesús la recibía tal como era, y eso era suficiente. Y mientras su respiración se volvía lenta y pausada, su corazón latía en perfecta armonía con la presencia que había esperado toda su vida. Lejos de la casa de doña Mercedes, sus hijos sentían un vacío inexplicable. No podían precisar cuándo comenzó ni cómo se sentía exactamente, solo sabían que algo les faltaba. Era una sensación silenciosa, sutil, pero persistente, un peso en el pecho, una nostalgia que ninguna actividad lograba disipar. Algunos intentaron ocupar su tiempo con trabajo, con conversaciones triviales, con distracciones cotidianas, pero la sensación permanecía, como un recordatorio constante de que algo importante se había ido. No sabían que ese algo era su madre, que aunque había sufrido rechazo, había sido abrazada por Dios mucho antes de que ellos pudieran hacerlo. Y mientras ellos seguían sus vidas, algo en el corazón de cada uno comenzaba a despertarse. Un susurro de arrepentimiento, una comprensión tardía de que la ausencia física no justificaba la distancia emocional. Sentían nostalgia, pero también una llamada silenciosa del cielo, que los invitaba a mirar más allá de su orgullo y descuido. Lo que ellos no sabían era que Mercedes ya había encontrado descanso,
Ya no había rencor ni reproche. Su alma estaba tranquila, envuelta en el abrazo de Jesús, que la había llamado por su nombre y la había sostenido. El abandono que ellos habían ejercido ya no podía dañarla, porque Dios había llegado primero, había llenado su vacío y había transformado su soledad en santuario. En ese instante, mientras el sol caía, los hijos sentían una inquietud misteriosa, una necesidad de volver, de reparar, de comprender. Pero aunque regresaran, el corazón de Mercedes estaba en paz. No porque olvidara, sino porque el amor divino había sanado lo que los humanos habían herido. Esa noche, doña Mercedes, recostada en su cama, sintió cómo su respiración se volvía más tranquila, más lenta. El dolor físico seguía presente, pero ya no dominaba su ser. Su alma, por primera vez en muchos años, estaba ligera, suave, llena de paz. Con los ojos cerrados, recordó los años de abandono, las llamadas que nunca llegaron, los silencios de sus hijos. Y en lugar de tristeza, su corazón se llenó de ternura y gratitud, porque comprendió que Jesús había estado a su lado desde el principio, sosteniéndola con un amor que no depende de nadie más. «Gracias, Señor», susurró con voz temblorosa. «Gracias por amarme hasta el último instante». El suspiro que escapó de sus labios no era de dolor, sino de entrega. Todo su ser se relajó y su espíritu se dejó llevar con confianza absoluta. No había miedo, ni reproche, ni angustia, solo un reconocimiento profundo de que había sido amada plenamente. Mientras el cuarto permanecía en silencio, Mercedes sintió un calor suave envolverla, un abrazo invisible que llenaba su corazón. Era el toque de Jesús, silencioso, constante, eterno. En ese último suspiro, su mirada interior se volvió hacia él, y su alma se abrió para recibir lo que había esperado toda su vida: descanso completo, consuelo infinito y amor sin límites. Su corazón dejó de latir lentamente y su espíritu voló ligero, sostenido por el abrazo eterno del Salvador. La pequeña casa de doña Mercedes amaneció diferente al día siguiente. El silencio ya no se sentía pesado ni vacío. Había una claridad suave que la llenaba de vida, un resplandor que parecía emanar de las paredes mismas. No era luz de sol ni de lámpara. Era la luz del cielo que había descendido con su presencia. Cada rincón que antes guardaba tristeza y abandono ahora brillaba con ternura. El aire olía a calma, y la energía que se percibía era dulce, tranquila, como si la misma paz que había abrazado el alma de Mercedes se hubiera quedado allí para siempre. Los objetos cotidianos, la mecedora, la mesa, las fotografías antiguas, parecían reflejar algo que los ojos humanos no pueden ver: la permanencia del amor divino que transforma la soledad en santuario. Los vecinos que pasaban frente a la casa notaban algo distinto. «Allí hay algo especial», decían sin poder explicar qué. Era imposible nombrarlo, pero se sentía la presencia de Dios permaneciendo donde una vez hubo dolor. Mercedes ya no estaba sola. Aunque sus hijos permanecieran lejos, aunque las palabras humanas no hubieran llegado a tiempo, la casa estaba llena de vida y luz. Porque cuando Jesús toca un corazón que ha sido herido, no solo lo sostiene, sino que ilumina todo lo que lo rodea, transformando la tristeza en santuario. Y así, la casa vacía que un día había sido testigo de rechazo y abandono, se convirtió en refugio de paz, señal silenciosa de que el amor de Dios nunca falla. Con los días, los hijos de doña Mercedes comenzaron a sentir un peso en sus corazones que no podían ignorar. La distancia, la rutina, las palabras no dichas, todo parecía acumularse en un silencio que ahora se sentía doloroso. Y aunque nunca lo habían admitido, el recuerdo de la madre que habían descuidado comenzó a perseguirlos con fuerza. Algunos intentaron distraerse con trabajo o compromisos, pero la inquietud persistía. Algo en su interior les decía que habían fallado,
que el tiempo había pasado y que no podían regresar para cambiar el pasado, solo para reconocerlo. Finalmente decidieron volver. Entraron en la casa que siempre habían conocido, pero que ahora parecía diferente. No era solo el mobiliario, ni las paredes, algo en el aire, en la luz que bañaba cada rincón, les hablaba. Sintieron un asombro profundo. La paz que habitaba en la casa era tangible, dulce, y los abrazaba incluso antes de ver a Mercedes. No hubo reproches, ni llantos de reproche, solo un silencio cargado de santidad. Su madre ya no estaba dolida, no había amargura en su mirada, ni rencor en sus palabras. El abandono había sido transformado en calma y amor. «Mamá», susurraron con voz temblorosa, «perdónanos». Mercedes los miró con ternura infinita, con la serenidad de quien ha sido sostenida y sanada. No necesitaba que su arrepentimiento llegara a tiempo. Ella ya había recibido lo que siempre había esperado, el amor de Jesús que llena toda ausencia humana. La casa, el hogar, el corazón de Mercedes, todo estaba lleno de luz y paz. El arrepentimiento de los hijos llegó tarde, pero lo que había transformado la soledad en santuario no dependía de ellos. Jesús había llamado y ella había respondido. La tarde cayó silenciosa sobre la pequeña casa. Doña Mercedes permanecía sentada junto a la ventana, el cuerpo frágil, pero el alma ligera, serena, en paz. No había miedo, ni tristeza, ni rencor, solo un corazón entregado, lleno del amor que había esperado toda su vida. Y entonces escuchó nuevamente aquel susurro, más profundo, más cercano. «Ven, hija mía, ya no estás sola». No era voz humana, ni un sonido del mundo. Era la llamada eterna de Jesús, tan dulce y cercana que su alma vibró de gozo y descanso. Era la invitación a entrar a la plenitud que siempre había buscado, la promesa de un abrazo que no conoce final, de un amor que no falla. Mercedes cerró los ojos y por última vez entregó su corazón completamente. Su espíritu se elevó ligero, como una hoja llevada por la brisa, envuelto en paz, envuelto en ternura, envuelto en el amor eterno de su Salvador. Sus hijos la observaron desde la distancia, percibiendo la calma que irradiaba la casa. Comprendieron, aunque tarde, que nada podía dañar ya el corazón de su madre. Su alma había sido llamada, abrazada y sostenida para siempre. El hogar quedó silencioso, pero lleno de luz. La presencia de Jesús permanecía donde la anciana había aprendido a confiar y amar, donde su corazón había sido sanado, donde la soledad se había transformado en santuario. Y así, con su último suspiro, doña Mercedes encontró lo que todo ser humano busca: reposo eterno en el amor que nunca falla, el llamado que nunca se olvida.